9 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles 22 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. ...22 de julio, Alberto. ¿Qué tal? Y la de cosas que hay, ¿eh? Y nos lo queríamos perder. Tenemos a Zapatero y Julio Martínez, tenemos también novedades con Santos Cerdán. Hoy, por ejemplo, la presidenta del PSOE ha estado en una comisión en el Senado para hablar de la posible trama de las cloacas de ley de... hay un montón de cosas. Que dicen que no ha abierto ninguna información porque van a esperar, tienen que esperar todavía. Bueno, ahora hablamos de todo eso. Pero desgraciadamente un verano más tenemos que hablar de los incendios. Sí. Y es que cada año pasa lo mismo. Lo que varía es la fecha exacta en la que el fuego se multiplica. El año pasado fue en agosto con los incendios de Extremadura, Castilla y León y Galicia, que coincidieron a la vez. Fueron una semana, 10 días terribles. Este año Aragón y Castilla-La Mancha están siendo protagonistas desde mediados de julio. Hoy ha salido un dato del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales que dice que en España han ardido más de 120.000 hectáreas en lo que va de año. De enero a julio de 2025 se quemaron 58.000 hectáreas. Bueno, pues un año después, de enero a julio de 2026, han ardido 120.000. El dato más significativo es que estas últimas 2 semanas de julio, pues en ellas se ha quemado más de la mitad de las hectáreas. Hace 3 meses, en Semana Santa, un equipo de La Linterna pues fue a hacer un reportaje con un retén forestal de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Queríamos ver cómo aquello que se dice siempre de el fuego se apaga en invierno, queríamos ver cómo era. Bueno, pues estuvimos hablando con Toño. Toño era el coordinador de una unidad forestal mecanizada y ya nos advirtió sobre cómo iba a ser el verano. Nos espera un verano muy complicado porque ha llovido muchísimo y ahora la primavera va a venir con mucha fuerza y va a salir muchísima vegetación. Entonces, esas lluvias previas que hemos tenido, que son muy buenas para el campo, en verano van a ser perjudiciales por la cantidad de vegetación que va a crecer. Esto, si no recuerdo mal, nos lo dijo a finales de marzo, principios de abril. Estábamos advertidos y en muchos lugares se ha estado trabajando en la prevención. Claro, la duda, viendo lo que estamos viendo, es que a lo mejor se pueden hacer más cosas. En las últimas horas he hablado con varias personas que están colaborando en la extinción de los incendios para preguntarles por los motivos. O sea, lo que queremos saber siempre es el origen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues ellos dan un cóctel de causas que han contribuido a provocar lo que estamos viviendo. En primer lugar, te dicen que esto ocurre por el abandono del medio rural. Los pueblos que estamos viendo quemarse estos días son pueblos con poblaciones de 40 personas, 30. El incendio de Guadalajara, se han quemado 32.000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando de una extensión que son 45.000 campos de fútbol. Imagínate, hay 45.000 Bernabéus, uno tras otro. Bueno, pues eso es lo que se ha quemado. Pues en ese territorio se han evacuado apenas a 1.000 personas. Imagínate la despoblación de la zona. Son lugares de lo que la gente se marchó en los años 60-70, que dejaron prácticamente de tener vida y a los que solo unos pocos de los descendientes de esos que se marcharon vuelven en verano. El abandono de estas localidades al final es el abandono del entorno, porque no hay ovejas que pasten, nadie corta leña y menos hay quien desbroce ni quien haga cortafuegos. Así que, sin atención de ningún tipo, la naturaleza genera un combustible altamente inflamable que con cualquier chispa prende. Es sencillo. Siempre te lo dicen los bomberos. Cuando tú vas al campo, todo eso que ves verde, cuando se vuelve amarillo, es combustible para quemar. El segundo motivo de este desastre es una legislación medioambiental, podríamos decir que mal entendida. La naturaleza y el hombre han coexistido e interactuado siempre. En los últimos tiempos las leyes han sido demasiado proteccionistas, sin entender que hay acciones del hombre que lo que hacen es contribuir al mantenimiento. Por ejemplo, los pastores, cuando salen al campo con las ovejas, pues las ovejas se comen eso y desbrozan. ¿Qué ocurre? Que en algunos sitios, si las ovejas salen a pastar, se les pone multa, porque no pueden.
Además, hay otra derivada en lo que a la legislación se refiere. Los procesos burocráticos lo complica todo. Por ejemplo, para realizar una tala en algunos lugares, tú lo haces por internet, directamente al ministerio. En otros, tienes que hacer una declaración jurada que tienes que presentar en la comunidad autónoma. Y en otros, hay que ir al ayuntamiento para hablar con el señor que está ahí en la ventanilla y que te dé permiso. Claro, al final, demasiada burocracia acaba confundiendo a la gente. Y cuando hablamos de cosas en internet, muchas de estas personas no son nativos digitales y se les complica. Y el tercer motivo de esta oleada de incendios, y aquí a lo mejor es donde podemos mejorar, una mala gestión medioambiental. No se hacen cortafuegos, no se limpian las zonas que son peligrosas, no se talan los árboles que se quedan secos. ¿Por qué? Pues por muchas veces por falta de efectivos. No tenemos un cuerpo de agentes forestales adecuado a la extensión de nuestra masa forestal. Y otras veces esos agentes forestales no están bien preparados. Alguien con el que hablaba esta mañana me decía que un agente forestal es un auxiliar administrativo que en la mayoría de las ocasiones ha recibido un cursillo de 6 horas. ¿Con 6 horas de cursillo alguien puede enfrentarse al fuego? En definitiva, el abandono del medio rural, una mala legislación y una mala gestión medioambiental nos acercan cada verano al desastre. Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues no estoy mal, teniendo en cuenta las circunstancias y el calor. No estoy mal. Bueno, Alberto Pérez Jiménez, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, tenemos sobre la mesa muchas cosas. Y hay algunas cosas, Alberto, que yo quiero preguntarle a Nicolás, porque yo sé que él nos va a contar cosas como veterano que es en algunos lugares. Pero si os parece, empezamos por los incendios. La verdad es que cada año se repite la misma escena. Unas veces a principios de julio, otras veces en agosto. Se hacen cosas, porque se hacen cosas. Esta mañana, por ejemplo, hablábamos con alcaldes de la zona de Guadalajara y nos decía que la coordinación entre las administraciones es buena y funciona, pero al final cada año nos encontramos contando un número de hectáreas terribles. No sé, Nicolás, ¿cómo ves esta situación? Si es que ¿en qué estamos fallando? Si es que estamos fallando en algo. Bueno, me parece que has hecho, vaya por delante, una síntesis en la introducción perfecta. Lo has estructurado y lo has organizado, como a mí me gusta más que se haga muy, muy brevemente, en esos 3, 4, 5 puntos que me parece que son la causa fundamental. Yo suelo hablar con frecuencia con una persona que supongo que habéis entrevistado muchas veces, de Extremadura, Paco Castañares, y es que me dice... Un gran experto. Eso es, me dice exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Me anunció, me comentó, lo sabía porque ya lo había dicho también el año pasado. El problema es que lo que estoy diciendo yo ahora, probablemente también lo dije el año pasado, como todos vosotros, ¿no? Es decir, que la cantidad de lluvia que ha habido este último año, una primavera esplendorosa, ha hecho que tengamos un combustible desbordante y no ha habido un esfuerzo colectivo suficiente para prevenir esa situación que ya potencialmente era peligrosa. Y como dices tú, vamos a ver, ¿cuántas veces hemos dicho aquí? Yo creo que desde el principio es imprescindible que se hable seriamente de un gran acuerdo de protección de estas áreas, que son unas áreas especialmente deprimidas por un lado y especialmente sensibles a estas catástrofes, porque estos incendios los estamos viendo ahora, algunos en Francia, algunos en otros sitios, y efectivamente está sucediendo en otras partes de Europa, en Estados Unidos hemos visto lo de Canadá, etc. Eso es cierto,
Pero España está en una situación límite, está en la frontera de la desertización. Es decir, si alguien tiene que hacer un esfuerzo suplementario, extraordinario, es este país, es la península ibérica. Y el presidente ha propuesto una especie de pacto como el año pasado en el que se mezclan suficientes cosas y materias como para que sea probablemente imposible un acuerdo con el otro partido. Cuando se trata efectivamente de lo que estabas diciendo tú, de hacer un diagnóstico sencillo, claro, porque los expertos nos los están poniendo encima de la mesa y nos enfrentemos a con ese diagnóstico a la situación. Es evidente que hay un abandono del medio rural. Es que la cifra que has dado, 32.000 hectáreas quemadas y 1.000 personas evacuadas, esa es una situación que no puede corresponder a la responsabilidad de las personas, esa ni siquiera de la comunidad autónoma sola. Eso es un plan nacional de protección y cuidado a esos medios de la España abandonada que no tienen recursos y se tiene que hacer durante todo el año. Lo decías también, es decir, hemos creído que el monte era una especie de cuadro que había que mantener. Ahora han creído ecologistas, urbanitas, que tienen muy poco que ver con el día a día, con la vida, con la dinámica de la vida del monte, del ámbito rural. Y claro, esto es una situación que pone a los que están viviendo allí en una situación una posición de confrontación con la realidad. Si no pueden talar, si no pueden hacer los desbroces que tienen que hacer, claro, al final, si tienen que llamar al ayuntamiento, o igual no, a la comunidad autónoma, o igual a través de Internet a la administración central, claro, es tal desbarajuste que al final, entre unos y otros, la casa sin hacer al final de año. Lo decía hace poco Castañares en relación con las personas, ya no con el medio, que es muy importante, las personas lo son más, que muchas de estas situaciones se remediarían rápidamente con una actividad previa alrededor de cada municipio durante los meses de invierno y primavera, de desbroce de todo lo que hay alrededor del pueblo, de 100 metros, 200, no sé exactamente cuánto es, y que impediríamos grandes situaciones dramáticas como las que estamos viendo en televisión hoy, de abandono de los hogares, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, ¿quién se enfrenta a ello? ¿Quién gestiona? ¿Quién se dedica a la actividad desde diciembre a junio, julio, que es agosto, cuando sucede? Pues probablemente muy poca gente y con pocos medios y mal preparados, como decías tú, ¿no? Alberto. Yo creo que efectivamente sabíamos, y no hay que ser muy listos, lo que iba a pasar ya el año pasado con este invierno que hemos tenido de lluvias. Pero lo que no puede ser es que todo lo pongamos como coartada el cambio climático. Claro. Que por supuesto que existe cambio climático, y por supuesto que es. Y el cambio climático no es que estos incendios, como nos dicen algunos, no, es que siempre ha habido incendios. No, lo que hay incendios, por supuesto que hay incendios, pero es que ahora se repiten cada año. Si sabemos que se repite cada año, que el año pasado ardieron las médulas, un paisaje patrimonio de la humanidad, que ardió Zamora. ¿Qué es lo que se ha hecho en el invierno? O sea, ¿cómo es posible que llevemos 120.000 hectáreas, que es más del doble de todo lo que ardió el año pasado, en los primeros 6 meses del año, ¿no? La mayoría de esas hectáreas en las 2 últimas semanas, claro, en 2 semanas. Es que si el ritmo sigue así este verano, que esperemos que no, esto va a ser un verano catastrófico, mucho más que catastrófico. Por supuesto que hay cambio climático, pero si tú los datos los comparas con Francia, por ejemplo, que tiene mayor masa forestal incluso que España, no salimos bien parados. Algo no se está haciendo en el invierno y algo se está haciendo mal. Hay una despoblación de la España vaciada, no hay ganado, no hay ovejas que desbrocen, de acuerdo. No hay gente. No hay gente que... Claro, al final, si no hay recursos para cuidar el bosque, pues el bosque va a ser pasto de las llamas en unos meses. Luego está... Es verdad, dice, no, es mentira eso que se dice, que se prohíbe desbrozar, que se prohíbe limpiarlos. Es mentira, claro que es mentira. Pero lo que no es mentira es la burocracia que hay que hacer y que hay que salvar para que alguien pueda limpiar algo. Porque, como decías tú antes, Rubén, hay veces, todo depende de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Pero muchas veces estás viendo que para limpiar un bosque
tienes que pedir tal cantidad de permisos, solicitar tal cantidad de permisos. Y si encima es zona más o menos protegida, que esté cerca de un parque natural, tiene que ir en persona a la gente a ver si te dejan hacer lo que tienes que hacer de limpiar. Entonces, la única solución es que donde hay recursos, eso es lo que se cuida. Creo que es en Soria. Soria es la provincia con menos incendios al año. Y con una masa forestal de pinares, por ejemplo, tremenda. Pero ¿qué pasa? Que los bosques son todos municipales o comunitarios, son privados, se explota la resina, se explota la piña, se limpia, y eso no arde, claro. porque se está cuidado y porque es un recurso natural, es un recurso que da dinero. Y todo lo que da dinero, al final se cuida. Habrá que replantearse las políticas, habrá que ver cómo ayudar al medio rural y cómo hacer que los recursos vuelvan, o que por lo menos durante el invierno esto sea rentable y sea rentable cuidar el bosque. Lo que pasa es que efectivamente para las autoridades, pues bueno, solo se acuerdan de la rentabilidad del bosque cuando está ardiendo. Vamos a tener a lo largo de este verano mucho tiempo para hablar de ello, pero bueno, quería hacer esa primera reflexión con vosotros. Y antes de entrar en algunas cosas curiosas del día de hoy... Y parece que todo se cumple, todo termina con una fotografía o una visita el día siguiente. Claro, está bien que se vaya. Si yo no estoy en contra, además parece que es inevitable ahora que se vaya, pero lo importante es el trabajo en el despacho, la planificación, el trabajo cuando no hay fotografía, y cuando no... Claro, ese es el momento adecuado, ¿no? Solo quería decir esto, lo de la foto, porque a mí me indigna, porque yo solo pienso en lo que tiene utilidad, no en lo que no tiene. Y sabes lo peor, y parecerá demagogia, lo peor, Nicolás, que a esa foto acude la mayoría de las autoridades, y sobre todo el presidente del gobierno, en helicóptero, cuando no en Falcon, si está más lejos. Y luego se pone a hablar de cambio climático. Bueno, pues hasta ahí el tema de los incendios, pero quería hablar con vosotros antes de entrar en estas cosas de Julio Martínez, de Zapatero, de tal, que habéis coincidido en la propuesta que habéis hecho para esta noche. Alberto, ¿de qué querías hablar? Pues si quieres que te diga la verdad, ahora mismo digo que estábamos con la selección española y el vandalizamiento que ha habido, por ejemplo, del homenaje a Ferran en Cataluña, o de la gente que le daba tanto miedo, eso lo conocerá mejor Nicolás, que la gente se ponga la camiseta de la selección española en Bilbao, por ejemplo, o en Berriozar, que tienen que salir a la calle como energúmenos a perseguir a aquel que no comulga con sus intenciones y que son felices y que exhiben con orgullo los símbolos de España, ¿no? Nicolás, la situación en Bilbao, por ejemplo, con esa pantalla, la verdad es que llamaba mucho la atención. Sí, pero vamos a ver, yo llevo años hablando sobre esta cuestión, ¿no? A la que me voy a referir ahora, y lo hice hace poco en un artículo en relación con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, la nación se define en ocasiones por grandes alegrías y grandes dolores, grandes derrotas. Ahí se define naturalmente. No tiene que hacer ningún político, ninguna administración, ningún ayuntamiento, nada. Es decir, es una reacción espontánea que define exactamente lo que es la nación. Porque aquí nos dolió el asesinato de Miguel Blanco o nos alegró la victoria de la selección española, y en San Juan de Luz no fue tanta la emoción, con toda seguridad, ni en Biarritz, que está a 60 kilómetros, ¿no? Seguro que no, a algunos les gustó, probablemente, además existe un sentimiento ya europeo casi. Que, oye, que en San Juan de Luz aquellos días había algunos que tenían que ver con esto, sí. Entonces, claro. Entonces, el nacionalismo, yo iba a una visión algo más amplia, al nacionalismo todo esto le ofende, porque el nacionalismo es un constructo artificial que se impone, inevitablemente se tiene que imponer a los que no piensan igual que ellos. Y hemos visto lo que ha pasado en Bilbao y en Berriozar, pero en el pueblo de al lado de Bilbao, un pueblo de al lado, en Portugalete, con alcalde socialista, siempre lo ha tenido, sin ningún problema, hubo pantalla. Y había una cantidad de gente extraordinaria, pacíficamente viendo el partido de fútbol, algunos con la camiseta española, sin ningún problema. Tanto fue así
que yo creo que se sintieron los nacionalistas radicales indignados viendo aquello, fueron primero a protestar, no se les hizo caso, la gente seguía yendo y acudiendo, y tengo unas imágenes magníficas, porque es mi pueblo, quiero decir, además, y en la mitad del encuentro sacan una gran pancarta de la selección vasca. Claro, porque es que no pueden soportar esta situación, no pueden soportar la explosión natural de la alegría o del dolor de una nación. Claro, esto lo hemos visto, los momentos de agresividad de estos muchachos que son los que se encargan, los camisas negras que se encargan de imponer el dominio, ¿no? Pero hemos visto el desdén del Ayuntamiento de Bilbao no poniendo las pantallas y, por lo tanto, cercenando el derecho que tiene una gran parte de los ciudadanos bilbaínos a ver el partido de fútbol de la selección de su país, de España. Hemos visto cómo Pradales, que viene de Burgos, dice que su selección es la vasca y que le dejen a él en paz, que él no ve nunca los partidos de fútbol de la selección española. Lo mismo me dice Héctor, el presidente de Euskadi Burachar, que es de Soria. Claro, es que a lo que voy es que se tienen que imponer, porque es algo que va en contra radicalmente de su visión, se tienen que imponer porque es un constructo artificial. Se tienen que imponer esa reacción natural de dolor, como Miguel Ángel Blanco, o de alegría el otro día, ¿no? Y los más radicales, efectivamente, los más radicales son los que se encargan, los camisas pardas, son los que se encargan de imponer la ley del silencio. Pero esto, perdóname, no se soluciona diciendo que están en contra de la violencia. No, la Ertzaintza llegó tarde y llegó con pocos efectivos al ayuntamiento de Bilbao, a la plaza de Doña Casilda. Y la Ertzaintza misma está diciendo que ellos son el objetivo de los ataques de los radicales jóvenes estos. Y lo que sucede es que el nacionalismo colabora en cierta medida en esta situación en la que una parte de la sociedad vasca o catalana no puede expresar con toda naturalidad sus sentimientos. Lo decía un personaje tan indudable hace mucho, Mario Laindía, ¿no? Uh-huh. Que se encontró en Santander con un chico que llevaba una camiseta de la selección vasca, no sé si era, pero no de fútbol, que es muy típica, verde, con la icurriña y no sé qué. Bien, y el chico le conoció y fue un poco ahí chulo a enfrentarse a él, y le dijo, ¿sabes cuál es el problema, hijo? Que tú, aquí en Santander, ese país que te oprime, puedes llevar esa camiseta y nadie te hace caso, ni nadie te crea ningún problema, lo cual es imposible en Bilbao. Nadie podría ir con una camiseta con la bandera española. Esa es la diferencia entre la libertad y la dictadura. Ahora te cuento una cosa, Nicolás, sobre eso de las camisetas que me han contado esta mañana, que te va a hacer gracia, Alberto. Uh-huh. No, yo escribí una columna... Perdonad que me haya extendido. No, por favor. Yo escribí una columna en el Confidencial que se llamaba esto, que era que frente a todo esto que está contando Nicolás, pues hay 26 chavales que al final lo que representan no es ni más ni menos que una especie de media de la juventud española, que van entre los 19 años y poco más de 30, que es lo que tienen los 3 o 4 más mayores, en los que han exhibido y han hecho una exhibición de orgullo sin ningún complejo, sin miedo al que dirán, que hasta hace poco... Y sin ningún exceso también. Exacto, y que hasta hace poco esto no se vivía. O sea, en el año 2010, cuando ganamos el Mundial de Sudáfrica, no hubo ninguna de estas historias, o se comedieron mucho porque sabían que el ambiente que había era otro. Sin embargo, ayer hemos visto a Cucurella en las escalinatas de Moncloa gritar un Viva España y todos los demás partirse de risa, o a Rodri, que es el mejor jugador del torneo, decir Viva el Rey, Viva España y todos los demás jalearle, o a Lamine Yamal y Nico Williams, 2 chicos negros, uno musulmán, otro hijo ya sabemos que los de Bilbao, ¿verdad? Nicolás, sí, nacen donde les da la gana. Su tocayo. Y no hace falta que nazcan claro, en Pamplona como Nico, o que tenga raíces en Ghana, ¿no? Que tuvieron que cruzar sus padres el desierto. Ellos se sienten españoles y lo han exhibido así. O como Ferran Torres,
pues ha estado todas las celebraciones envuelto en la bandera de España y con una gorra que decía "Hace España grande de nuevo", ¿no? Bueno, pues esto lo han hecho con total naturalidad. Y entonces la selección se ha convertido en un detector de idiotas. De idiotas y de fascistas. Eso es. Los fascistas están, sobre todo, y desgraciadamente, en País Vasco y Cataluña. Lo hemos visto esta mañana, que ha durado 24 horas exactamente el mural que han hecho a un artista callejero que se llama TV Boy. Había hecho el mural de Ferran con la camiseta de España besando la Copa del Mundo. Bueno, lo han vandalizado, han puesto "Puta España" y "Viva las elecciones catalanas". Bien, ellos en su conciencia lo tendrán, ¿no? Pero los chavales lo han hecho completamente sin ningún complejo. Hace 2 años, yo recuerdo cuando estuvieron en Moncloa, que fue noticia que Carvajal apenas saludó a Sánchez, que es lo mismo que han hecho, por ejemplo, la gente con Trump, que se han quitado encima a Trump, y lo han vuelto a hacer ahora con Sánchez. De hecho, se ha titulado antes de ayer que Baena se hacía un Carvajal, porque hacía lo mismo, miraba hacia el suelo y no decía nada, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es. O sea, no hay que. Yo creo que debemos estar bastante satisfechos de que esta gente sea sana, celebre, sea orgullosa y diga, pues yo llevo la bandera de España, llevo la bandera también de mi comunidad, llevo la señera, llevo la bandera Galicia, y sin ningún otro complejo. Y no como la gente que luego lo hizo en su día, Rufián, que siempre critica lo que siempre suele hacer, porque decía que la selección española lo que son vascos y catalanes trabajando para que luego se celebre en Madrid. Bueno, pues con su pan se lo coma. O Pablo Iglesias, que decía que no se podían... Ese es el que quiere ser líder de la izquierda española. Sí. Y Pablo Iglesias, que decía que ya estaba bien de que se apropiara la derecha y la ultraderecha de los símbolos de España, y él decía que había que celebrar antes de la final que ganara la Roja con una foto de la Pasionaria. O sea, porque decía que era la verdadera Roja. Pues bueno, en fin, tengo que ir a Washington, que tengo allá a David Alandete con sus mundos, y tengo que contar un montón de consejos, que aquí siempre los consejos que se dan en la cadena COPE son extraordinarios, pero antes os voy a contar una pequeña anécdota. Esta mañana he hablado con Jon Uriarte, con nuestro compañero de Bildu. Me ha contado que en un pueblecito en el que hay un alcalde de Bildu, en lo que era la antigua Herrico Taberna, que es el lugar donde se concentran los abertzales, había un chavalín vendiendo camisetas de España y había vendido 72. Toma. Y el pueblo son 60. Se la ponen en casa. Ya ves. En fin, vamos a Washington. ¿Tienes algo que decir? Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. El viento y las altas temperaturas están complicando la extinción del primer gran incendio del año, pero la buena noticia es que los evacuados han podido volver ya a sus casas. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues todos los días de este verano, más o menos hasta ahora, nos vamos hasta Washington para que David Alandete nos cuente cómo ve el mundo. Cada día David Alandete, desde la Casa Blanca, señala un lugar y nos cuenta algo relacionado con ese lugar. Lo digo que es interesante, os va a gustar, ¿eh? Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo terminar guerras, pero ahora estudia bombardear Mali. Si lo autoriza, sería el 8º país atacado por Estados Unidos durante su segundo mandato. El objetivo es Jainim, una organización vinculada a Al-Qaeda, que se ha convertido en la principal fuerza yihadista del Sahel. David Alandete, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Por qué quiere atacar Trump Mali? Bueno, esta es la gran novedad de hoy, ¿no? O sea, es como de repente la Casa Blanca ha empezado a filtrar por tierra, mar y aire hoy que se acerca una nueva incursión militar de Estados Unidos en Mali. Desde luego, de los sitios en los que Estados Unidos ha tenido intereses o ha estado, digamos, presionando por uno de los motivos u otros, Irán, Afganistán, Irak, Venezuela, Cuba, Mali no ha estado nunca en el mapa, ¿no? Pero el grupo del que tú hablabas, el Jainim, que es esa organización vinculada a Al-Qaeda, tiene una estrategia de ir ganando territorio, armas y capacidad para lanzar ataques. Y esto es muy importante para nosotros, Rubén, porque, claro, Washington teme que Mali se convierta en una gran base de Al-Qaeda en un sitio que es que no está nada lejos de España, ¿no? O sea, estamos hablando del temor que tiene Estados Unidos de que haya una base operativa de un grupo terrorista yihadista de los peores a exactamente 2.500 kilómetros de España, que no es tanto, ¿no? Que esto sirva de lanzadera en el norte de África. Ese es el interés de Trump en esto. ¿Por qué resulta tan difícil controlar Mali, David? Bueno, porque está en el África Occidental, en el Sahel, justo al sur del Sáhara, no tiene salida al mar, solo tiene 25 millones de habitantes, un poco más de la mitad de España, pero el territorio es casi 2,5 veces mayor que España, o sea que imagínate. Sobre todo también fue colonia francesa, se llamaba el Sudán francés antes, hasta que se hizo independiente en el 60, y la mayor parte de la población vive en el sur. El norte es un espacio enorme, desértico, y es muy, muy difícil de vigilar. Así que eso es pues un nido perfecto para células yihadistas. Y solo una gran potencia con gran capacidad militar como Estados Unidos puede prevenir un desastre y desestabilizar toda África del Norte. ¿Y cuál es la contradicción para Trump? Bueno, claro, acuérdate, yo he estado en mítines, lo hemos hablado tú y yo varias veces, Rubén, en que Trump decía que él era el presidente de la paz y que no iba a comenzar ninguna guerra. De hecho, en su primer mandato no comenzó ninguna. ¿Cuántas contamos hasta ahora, Rubén? A ver, veamos. O sea, Irán, los bombardeos que ha habido en Somalia, que también los hubo, la misión en Venezuela, las advertencias a Cuba. Bueno, la verdad que los ataques son 8 ya las misiones que ha lanzado desde que llegó al poder, y eso de no empezar ataques ha quedado ya totalmente desmentido, ¿no? La verdad es que en la zona hasta hace poco estaba Francia, pero el gobierno de Mali echó a los franceses prácticamente, y es una zona en la que también ha tenido intereses Rusia. Ahí estaban los Wagner estos, pero para Trump, ¿hay algún estadounidense en peligro allí que le lleve a decir que tiene que bombardear Mali? Uno. Nos dicen en la Casa Blanca que el misionero Kevin Rideout, que fue secretado por el Estado Islámico del Sahel, y se cree que está retenido en Mali. Y bueno, la administración Trump está intentando obtener los permisos para sobrevolar el país y localizarlo. Le está siendo difícil. Tienen drones de vigilancia, Rubén. Pero claro, hay una certeza en la Casa Blanca en este momento, aquí, Rubén, es que alguien
va a tener que intervenir en Mali, tarde o temprano. Y si no, va a ser un desastre. Y, de nuevo, el país de la OTAN más cercano a Mali somos nosotros, es España. Y ahí hay un gran peligro. David Alandete, pues este verano cogemos la bola del mundo, la giramos, pones el dedo y vamos a ese país. Gracias, David. Gracias a ti, amigo. Hasta luego. Bueno, pues ya veis, parece que Trump quiere abrir otro frente. Pero tiene mucho interés, una cosita solo, tiene mucho interés, porque aparte de la sorpresa que nos causa que Trump piense en Mali, no pensarán a lo tonto en la situación de Mali, tendrá alguna importancia por algo, no solo estratégica, sino desde otros puntos de vista, supongo. Pero claro, este es un elemento clásico en el que los europeos nos deberíamos preocupar, porque no somos capaces nosotros de imponernos en una zona que es potencialmente peligrosa para nosotros. Claro, ese sería uno de los papeles que nos correspondería tener en cuenta nosotros. Allí había una misión, cargo nosotros. Allí había una misión de la Unión Europea liderada por Francia. Claro que sí. Y tuvo que salir por pies. Claro. Creo, cuando hablan muchos, hay que romper la OTAN, Estados Unidos, claro. Si es que no atendemos nuestras necesidades más cercanas. Esa está relativamente cercana, no atendemos lo que está en nuestra frontera, pero tampoco esa que es potencialmente la zona de mayor peligro que para nosotros, para España especialmente, pero para la Unión Europea en general y para la OTAN como organización militar, ¿no? Solo quería decir eso, ¿no? Como dice Nicolás, algún interés se nos escapa ahí, porque que un país que ocupa el puesto 188 de 191 en el índice de desarrollo humano haya estado primero dominado por el grupo Wagner, que luego le sustituyó la gente del Africa Corps, directamente dependiente del gobierno ruso, y que ahora esté Trump apuntando allí, no sabemos qué, porque efectivamente Europa no se entera prácticamente de nada. Pero algo debe haber ahí bastante interesante cuando tanto Rusia como Estados Unidos ponen la vista en este país depauperado. A ver, Mali es uno de los países del Sahel. Esa zona es una zona en la que hay muchos grupos terroristas que se van desplazando de una zona a otra. Allí había misión de la Unión Europea, en teoría, para controlar eso. No se pudo controlar porque los terroristas se han ido haciendo fuertes. De hecho, han tenido problemas con el gobierno de Mali. Los franceses acabaron saliendo y aquello es ahora mismo lo más parecido al salvaje oeste. Tal cual. Pero bueno, en fin. Y ahora tierras estas raras y cosas de estas que son muy... Los minerales raros. Eso es. Seguro, si está Rusia allí y ahora va a estar Trump, es que hay algún interés económico. He tardado 37 minutos en hablar de él. Pero mañana reaparece Zapatero, Nicolás. El expresidente va a estar en Televisión Española para una entrevista, va a ser a la 1 de la tarde, va a ser su primera aparición pública desde que fue imputado, va a poder hablar, le podemos dar una idea de las joyas, ¿no? Si no se lo dijo al juez, pero bueno, y sobre todo, imagino que la comparecencia, porque tiene pinta de que va a ser una comparecencia más que una entrevista, pues girará en torno a lo que declaró ayer en la Audiencia Nacional su socio, Julio Martínez. Hoy, desde el Gobierno, se le ha vuelto a defender y lo ha hecho Óscar López. Las versiones de parte son de parte, la otra parte dará su versión. Está más que probado que esa operación se hizo de forma absolutamente correcta por el Gobierno, con todos los filtros, con todos los organismos. Y todo lo demás, insisto, son versiones de parte. Yo he tenido el orgullo y el privilegio de trabajar con él y jamás he visto nada, jamás he visto ningún comportamiento que no fuera absolutamente respetable. No tengo ni un solo elemento para dudar del señor Zapatero. No lo he tenido nunca. Alberto Núñez Feijóo, en cambio, apunta directamente a Pedro Sánchez como nexo político de la corrupción. Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Esa es una conclusión que creo que participa la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Sin el rescate de Sánchez, Zapatero no habría podido cobrar mordidas. Es decir, sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. A ver, yo creo que este tema tiene muchas derivadas. Por un lado está las cosas de Zapatero, con lo que ha contado Julio Martínez. Por otro lado está el rescate de Plus Ultra, que esto es como el agua, que empieza a subir. Cuando se va inundando una casa, y no sabes hasta dónde primero llega. va a los tobillos, luego a la rodilla y el agua va subiendo. Y el rescate de Plus Ultra yo creo que es algo que no podemos perder de vista. Y luego está ver qué es lo que dice Zapatero en una estrategia que no sé vosotros cómo lo veis, pero creo que desde el primer momento no ha sido la más adecuada. El día de la imputación grabo un vídeo diciendo, nada, en unos días voy a aparecer en varios medios de comunicación, voy a explicar todo, estoy a disposición de la justicia. Va a declarar ante el juez
Y hay cosas que al juez le contesta no sé, cuando le preguntan directamente. Luego sabemos que ha contratado un abogado que lo que busca son fallos en el proceso, o sea, defectos de forma. La declaración de ayer de Julio Martínez, si está acompañada de pruebas, le tiene que hacer cambiar de estrategia, ¿no, Alberto? Totalmente. Es que además no es solo la declaración de Julio Martínez, es la de Julio Martínez, la de Julio Martínez sola, la de Plus Ultra como empresa, o sea, son todas las... Y la del principal inversor de Plus Ultra, que es el venezolano. Los 4 se pusieron de acuerdo. Todo ese cambio de estrategia y esa tirar de la manta y esa rajada tiene que cambiar la estrategia porque ya no le vale. Todo esto que denunciaban ellos 4 ayer no depende para nada del móvil famoso americano que era con el que pretendían validar las pruebas. Ya hay otras pruebas. Y luego, sobre todo, la parte de Plus Ultra es la que aporta qué se hace con los contratos, cómo se le paga a Zapatero. Que por lo menos ya facturas falsas hay. O sea, porque se ha simulado un pago. Porque dicen, no, es que las labores de lobby, él como lobby, pues él le daba su asesoramiento y su influencia. Bueno, pero es que no se le pagaba y se le dijo, te vamos a dar un 1%, es decir, 530.000 euros de rescate, y la factura pone por lobby para conseguir el rescate de Plus Ultra. No. Eso está camuflado en en pagos a sus hijas por no hacer nada, en informes supuestamente a través de otras empresas tapadera. Entonces, eso por lo menos ya son facturas falsas. Eso es lo que obliga, efectivamente, a Zapatero a tener que cambiar de estrategia. Ella había fiado todo a no decir, por un lado, el tema de las joyas. Llevamos esperando 35 días a que de la aclaración. Él dijo que le iba a dar en 10 días, han pasado 35 y no ha dicho absolutamente nada de dónde proceden esas joyas, que en un principio iban a ser 30.000 o 50.000 euros y ahora ya iban por encima del 1.300.000. Estaba buscando al otro tasador. Sí, estaba buscando a otro. Y luego decir, vamos a ver, no se pueden invalidar, que es a lo que ha jugado la defensa. Hoy contábamos en el Confidencial, José María Olmo contaba cómo intentó, como fuera, antes de esta rajada, es decir, de la manta de Julito, que se contratara como abogado al exministro de Justicia Caamaño para intentar pues cambiarle la estrategia. Sin embargo, Julio Martínez fichó a Márquez de Prado, la mujer de Javier Gómez de Liaño, que han ido por otro lado, y lo de ayer, desde luego, cambia todo, obliga a replantear toda su estrategia y obliga sobre todo, y esto ya me pongo en la posición de padre, a ver qué demonios hace para intentar evitar arrastrar con él a sus hijas. Porque es que sus hijas ahora mismo están imputadas e investigadas y tienen que ser llamadas a declarar. Y ahora mismo, por lo que están arrojando, la prueba que están arrojando, están bastante implicadas, cobrando una iguala sin hacer nada, cobrando por trabajos supuestos. Vamos a ver cómo acaba esto, pero desde luego no pinta nada bien. Y en el PSOE, por lo que sabemos, hay mucha gente que ya está empezando a hablar, a decir por qué demonios se está haciendo esta defensa tan brutal y tan cerrada de Zapatero, en comparación con lo que se hizo, por ejemplo, con Cerdán o con Ábalos. Nicolás, cógelo por donde quieras, porque como ves, hay muchas aristas. Sí, no sé por dónde cogerlo, pero fíjate, voy a decir exactamente lo que pienso. Me gustaría, de verdad, que nos estuviera oyendo ahora José Luis Rodríguez Zapatero. Él sabe que yo dejé la política por él. Él sabe que hemos tenido durísimos enfrentamientos con la cuestión de Venezuela, durísimos enfrentamientos, hasta el punto que todo su entorno me dejó de dirigir la palabra siquiera por varios artículos que hice. Algunos de esos enfrentamientos, por cierto, los he tenido en esta cadena y hasta en este programa. Porque por encima de todo yo defiendo la democracia, la libertad y la dignidad de las personas, y Zapatero trajinó con un poder dictatorial en Venezuela a su favor y al favor del dictador, y ese ha sido el elemento de conflicto que he tenido y que tengo y que mantengo, y que me llevó a decir, oiga, ¿cómo pueden mantener ustedes, que yo ya no estoy en el partido, de una persona que ha colaborado en la situación indigna que está viviendo Venezuela? Pero en cualquier caso, ese enfrentamiento lo mantendré porque por encima de todo está la defensa de la verdad, de la libertad y de la democracia. Pero si nos oye hoy, que no haga ningún caso a su entorno fanático. Esto está mal encauzado, lo tiene mal encauzado desde el principio. Y por lo que veo, con ese anuncio de entrevista, sigue mal encauzado. La explicación de Julio Martínez ayer, que corrobora además otras
otras pruebas en posesión del magistrado, es la más plausible, es la más razonable. Todo lo demás se tiene que basar en triquiñuelas y en mentiras. El otro día la ministra esta que es navarra, que no recuerdo yo cómo se llama, decía... Elma Said. Esta. Pues decía, por ejemplo, que la Comisión Europea había aprobado la operación del Plus Ultra. No es verdad. Es mentira. La Comisión Europea había aprobado el mecanismo español para ayuda a las empresas, pero no concretamente la ayuda a Plus Ultra, porque, entre otras cosas, la Comisión Europea no miraba mecanismos que no superaran los 250 millones, creo que era. Y este era de 50 millones y pico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también lo adujo ella, no ha mirado concretamente la cuestión del Plus Ultra. Ha mirado el mecanismo y lo ha convalidado de apoyo que estableció el gobierno a las empresas durante el COVID. Y a ese le dio el visto bueno, no a lo de Plus Ultra. Quiero decir, todas las demás versiones se basan en subterfugios, en medias verdades, en mentiras. La más plausible, la más lógica, la más razonable, la que está sostenida por todas las pruebas que hemos visto hasta ahora, es la que ayer certificó Julio Martínez. Julio Martínez no es capaz de estar con Delcy Rodríguez si no es por el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un empresario de Elda, en Alicante. Claro, no es capaz de influir en ninguna administración pública central si no es por la intermediación de alguien. No es posible, no tiene capacidad, no digo personal, que yo, en contra de lo que veo en algunas personas, no le pierdo el respeto a este señor. No podía llegar a lo que ha llegado si no es impulsado y por la intermediación de alguien. Si es que esto es razonable. Entonces, que mañana vaya a hacer una entrevista y no vaya ante el juez, porque vamos a ver, el personaje ZP ha muerto. Ya no existe. Cuando se abrió la caja fuerte y salieron los collares, eso está muerto. Tenga la explicación que tenga si la tiene mañana. Eso está muerto. Porque había unos collares de un inmenso valor en una caja fuerte de su propiedad. Y esto es imposible de casarlo con el exceso verbal y demagógico que ha mantenido durante los últimos años en sus apariciones públicas. Punto y final. Hoy se trata de que se defienda a él y tiene que buscar la forma de defenderse ante esa avalancha de pruebas que solo los fanáticos no lo ven, y sobre todo, que piense en sus hijas. Sus hijas es lo más importante hoy. Y ninguna entrevista, ninguna intervención alocada, ninguna aparición de 7 machos en la televisión amiga con el presentador amigo va a impedir que la justicia siga su camino. Que es que el primer día, cuando fue a declarar, mientras declaraba, sacó un comunicado, cosa que es inaudita. Luego apareció en un vídeo. El día de la imputación, además, en ese vídeo lo primero que dice es que va a colaborar con la justicia plenamente y que está a disposición de los medios de comunicación. Estamos esperando. Pero mientras estaba declarando, ¿no os recordáis que había sacado un comunicado? Que además... Es que no existe ZP, que no existe el político ni el símbolo, que es la persona, José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas lo que tiene que defender él. Pero se están además con él corre el riesgo, lo que pasa es que ya no sé a estas alturas si le importa mucho o no a la actual dirección socialista, que es a quién va a arrastrar. O sea, hoy mismo Narbona, esa es otra, claro. Narbona en el Senado seguía diciendo que había que defender el legado de Zapatero. A mí cada vez me recuerda más a lo que pasó con el rey emérito. O sea, el rey emérito al final le acababan diciendo no, es que fue
ya cuando le defendían ya en las últimas, que ya estaba huido a Dubái, no, pero es que se va a pasar a la historia como el rey que trajo la democracia. Ya, sí. Pues ahora están diciendo de Zapatero lo mismo, es el presidente de los derechos. Bueno, pero es el presidente de los derechos, pero mira, con un montón de joyas en una caja fuerte, por cierto, de un despacho pagado por el PSOE, un despacho pagado por Ferraz, y va a arrastrar con él pues a Narbona, al ministro que acabamos de escuchar, a Óscar López, a supuestos amigos periodistas que decían que eran 30.000 euros las joyas. Pero hay una cosa muy significativa. Ayer cuando sale el tema de la declaración de Julio Martínez y la de Julio Martínez Sola, esos papeles, sale la que entonces era ministra de Hacienda. Bueno, y en el tema del rescate algo tendría que saber. Sí. Y entonces sus declaraciones son: qué curioso que se hayan puesto de acuerdo las dos partes. Las dos partes y la Fiscalía, eso se olvidó decirle a ella. Claro, pero a lo que me refiero es que el tema va escalando. Y a lo mejor del caso Zapatero, el 1% de esa comisión que dice Julio Martínez que cobró el expresidente, lo que le abre al Consejo de Ministros, que es el que aprueba de manera colegiada eso, es otro frente. Claro. O sea, ya no solo es el personaje Zapatero para el PSOE, el faro que decía Sánchez, el referente ético de los últimos años. No, es como va a seguir escalando, claro. Claro, es que ya se abre otra cuestión. Por eso te decía antes, Rubén, la historia que ahora mismo en el PSOE hay muchos en mandos intermedios, porque la que está en la cúpula son gente entregada totalmente a Sánchez, como Óscar López, que estamos viendo, como María Jesús Montero. Pero hay otra gente que dice, ¿pero qué demonios estamos haciendo? Que es que nos estamos suicidando con este hombre. Que es verdad que ya hemos pasado de la fase del no puede ser, José Luis no, pues sí, José Luis sí. Una vez que hemos visto esto, vamos a hacer un cortafuegos, porque le va a arrastrar a todos. Va a arrastrar a todos a menudo que es que van a salir más cosas. Porque no te voy a decir yo que Gómez de Liaño no ha hecho esto de ayer simplemente porque el uno y el otro hayan mandado un escrito. Es que posiblemente tendrá y ya habrá visto alguna parte de las pruebas que van a aportar. Claro, eso es pero evidente. no te voy a desdecir, pero te voy a matizar. No es que se vaya a llevar por delante a Óscar López, que tampoco sería una gran pérdida ni para la humanidad, ni para España, ni para el Partido Socialista Español, ni siquiera para la FSM. Es decir, no sería una gran pérdida. Ni al uno ni al otro. Se están llevando están llevando a la ruina, al desastre, al Partido Socialista Obrero Español. Sí, el Partido Socialista Obrero Español no se levanta de esta en muchos años. Se les está poniendo cara de socialistas franceses y socialistas griegos. O de PASOK, sí, efectivamente. Tanto querer al Partido Socialista, tanto ir a ver la tumba de Pablo Iglesias, tanto santiguarse casi con el nombre de Pablo Iglesias, y lo que han convertido al Partido Socialista es una especie de escudo protector, de palabra, de escudo en el que se protegen todos maliciosos, maledicentes, pícaros, pillos, bandidos y truanes. Porque no puede ser que Zapatero, solo por el hecho de estar como está, lo primero que tenía que haber entregado es el carnet del partido. Sí. Yo no quiero implicar al Partido Socialista en todo esto, me defiendo solo. Es que eso lo he visto yo en algún dirigente con muchos menos problemas que los que tiene él, con ninguno al final. Y entregó el carnet para no perjudicar a su partido. El partido a estos, como a España y como la democracia, les importa 3 carajos solo para hablar. Me quedan 3 minutos, pero os quiero poner un audio. Es Diana Morán. Escucharla. El gobierno de Hitler, que tuvo también mucha afección en la ciudadanía. Muchos alemanes siguieron ese discurso que al principio era, después fue una dictadura, pero nació como una democracia. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler. Se ve que conoce muy bien la historia de Alemania, se ve solta sobre la historia de aquella época. Es una barbaridad. Nicolás, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Muy sencilla. Dímela. Tú has tenido una responsabilidad como político. Tú salías y nos veías a nosotros allí con las alcachofas y tal. ¿Tanto cuesta mantener silencio? No cuesta nada. Para la gente prudente, y los líderes deben ser prudentes, debería costar menos estar en silencio que hablar. Y lo que pasa es que ahora parece lo contrario. Esta mujer lo que quiere, por
por desgracia, es llamar la atención. Sí, tener micrófono. Le van mal las encuestas, es un desastre, no es una líder del Partido Socialista de Valencia, le va a ganar uno que sustituyó a Mazón, probablemente el partido de izquierdas allí también le ganará, y esta chica, pues como Pilar Alegría, como Montero, y son gente que ha puesto Sánchez para controlar el partido, y están angustiados, no están situados, no están pinados, que diría un cántabro, y dicen lo primero que se les ocurre con tal de llamar la atención y que hoy estés hablando de ella. Yo reconozco que no había oído en su integridad el audio, pero me parece alucinante. Sí. Me parece, decir que está comparando a Feijóo con Hitler, directamente. Que no emprenda el camino de los gobiernos criminales de Hitler. Y con un gobierno criminal. Es que yo creo, porque me imagino que preferirían no hacerle caso, pero estos que son tan dados a denunciar y llevar a los tribunales los delitos de odio, yo creo que esto es denunciable. O sea, es que ha comparado a Alberto Núñez Feijóo con Hitler, esta señora. Yo me quedo completamente alucinado. Lo que dice Nicolás, ¿no? Pues al final está poniendo una serie de gentes como Pilar Alegría, como Diana Morán, como el propio Óscar López, que decía antes que nadie iba a lamentar la pérdida de Óscar López. Sí, lo lamentaría Ayuso. Porque Ayuso sería la que lamentaría no tener que enfrentarse a Óscar López en unas elecciones. Pues así ha sido esta noche de julio, 22 de julio, en este tiempo de análisis y opinión en la Linterna, con Nicolás Redondo Terreros, al que siempre es un placer escuchar. Bueno, encantado de estar con vosotros siempre. Y con Alberto Pérez Jiménez, que siempre trae información. Y siempre nos cuenta cosas. Y ¿sabe lo que me gusta de él, Nicolás? Que ahora yo he hecho aquí un ratito, en estos 3 minutos de la publi, y arreglamos el mundo. E intento tirarle de la Sí, porque estos saben todo. A mí me da unas ganas. Mira, otra cosa que a mí me cuesta muchísimo, pero además al final tengo que vencer. No llamar a alguno de los que sabe para que me cuenten de lo que saben los medios. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. El viento y las altas temperaturas están complicando la extinción del primer gran incendio del año, pero la buena noticia es que los evacuados han podido volver ya a sus casas. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es. Línea editorial. Cadena COPE. Mañana, 23 de julio, se cumplirán 3 años de la última vez que los españoles fueron convocados a las urnas para elegir el gobierno de la nación. Las alianzas postelectorales hicieron que Pedro Sánchez se mantuviera en la Moncloa con un alto coste para la política y las instituciones del Estado. Con tono de discurso de investidura, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acaba de hacer un duro balance de esta legislatura, insistiendo en la necesidad de una regeneración y una reconstrucción nacional ante el deterioro progresivo de un gobierno políticamente agotado, parlamentariamente paralizado y éticamente inhabilitado.
la única salida razonable sería la convocatoria de elecciones generales. Más allá del diagnóstico de la situación, que se puede sintetizar en una corrupción sistémica, grave deterioro de las instituciones y pérdida de oportunidad de un ciclo expansivo económico, Feijóo ha planteado 3 objetivos vertebradores de su programa de gobierno, si así lo deciden los españoles. Una política basada en la decencia moral, que el país vuelva a funcionar a partir de una regeneración institucional y que el trabajo vuelva a ser la condición y posibilidad de una vida satisfactoria. Cuestiones prioritarias como la vivienda, la mejora de la sanidad, una fuerte inversión en infraestructuras y hacer de la política internacional una política de Estado son algunas propuestas que el líder de la oposición ha presentado en un discurso que ha pretendido mirar más al futuro que al pasado.